Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 271, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 12. Russell, 802. La teoría del lenguaje. Como queda dicho, la lógica de Russell tiene un planteamiento realista. No obstante, en el curso de su larga carrera, Russell ha atenuado e incluso negado parcialmente su realismo. A este propósito, se advierten notables diferencias entre los Principios de Matemática de 1903 y los Principia Mathematica de 1910. En la primera de estas dos obras, las clases son realidades objetivas, tan reales como los individuos que las componen. En cambio, en la segunda obra, se consideran como convenciones simbólicas o lingüísticas, pero no objetos auténticos. En la primera obra se afirmaba que término es cualquier entidad que pueda ser objeto de pensamiento y que pueda hallarse en una proposición verdadera o falsa, y que todo término tiene una existencia, o sea, que en cierto modo existe. En la segunda obra se admite que todo vocablo contribuye al significado de la locución en que se encuentra, pero no que tenga en cualquier caso un significado. Esta atenuación del realismo va acompañada de una consideración cada vez mayor de la importancia del lenguaje y de la naturaleza lingüística de muchos términos o constructos lógicos. No obstante, la misma teoría del lenguaje de Russell es de naturaleza realista. El escrito sobre la denotación de 1905, cuyos resultados se incluyeron luego en los Principia Mathematica, y el de la filosofía del atomismo lógico de 1918, contienen la teoría del lenguaje de Russell, sobre la que se funda también la investigación sobre el significado y la verdad. Los fundamentos de esta teoría pueden expresarse de la manera siguiente. Primero, el lenguaje está constituido por proposiciones. Segundo, los elementos constituyentes de las proposiciones, es decir, los símbolos, significan los constituyentes de los símbolos que hacen las proposiciones verdaderas o falsas, o, en otras palabras, corresponden a tales constituyentes. Tercero, de los constituyentes de los hechos hay que tener conocimiento directo para captar el significado de los símbolos. Cuarto, el conocimiento directo es distinto de individuo a individuo. Un lenguaje lógicamente perfecto estaría fundado en los tres primeros fundamentos. En dicho lenguaje no habría más que una palabra y solo una. Para cada objeto simple y cada cosa que no fuera simple se expresaría por una combinación de palabras, cada una de las cuales estaría en lugar de un componente simple. Un lenguaje de esta índole sería completamente analítico y mostraría, a simple vista, la estructura lógica de los hechos afirmados o negados. Según Russell, el lenguaje de los Principia Mathematica trata de ser un lenguaje de esta especie, en el que solo hay sintaxis y nada de vocabulario. Con la adición del vocabulario, se convertiría en un lenguaje lógicamente perfecto. A pesar de todo, el cuarto de los fundamentos enumerados hace irrealizable este ideal. Como personas diferentes tienen conocimiento directo de objetos diferentes, si cada palabra no tuviese más que un solo significado, el correspondiente al objeto que cae bajo la experiencia directa de la persona que habla, ésta nunca podría comunicar con los demás. Paradójicamente, según Russell, el lenguaje puede ejercitar su función de comunicación solo por su imperfección y ambigüedad. De tal manera, al parecer, sirve tanto mejor a la comunicación cuanto más imperfecto, vago y equívoco es. Desde este punto de vista, la existencia de los objetos que constituyen los componentes de los hechos y los significados de los símbolos es indispensable para el lenguaje. Pero en las proposiciones del lenguaje se presentan no solo nombres, que son símbolos de objetos particulares, sino también verbos que expresan relaciones entre tales objetos. Las relaciones no son particulares objetos perceptibles, sino universales. Y así llega Russell a admitir la existencia de los universales. Parece ser, dice el propio Russell en Inquiry into Meaning and Truth, que no se puede escapar de admitir que las relaciones son partes de la constitución no lingüística del mundo. La semejanza, y quizá también las relaciones asimétricas, no pueden explicarse como o y no, como pertenecientes solo al lenguaje. Palabras como antes y sobre, al igual que los nombres propios, significan algo que pertenece a los objetos de la percepción. De esta manera,
El concepto de existencia se extiende en la filosofía de Russell a comprender no solo las cosas físicas, existentes en el espacio y en el tiempo, sino también cosas, como él dice, intemporales. Pero respecto a lo que se debe entender por existencia de este significado más extenso, las determinaciones de Russell son inciertas y equívocas. Solo una determinación resulta clara y es la negativa, que excluye que la existencia sea posibilidad. Russell llama posible a la función proposicional que es alguna vez verdadera como X, es un nombre, mientras llama necesaria a la que es siempre verdadera. Si X es un nombre, X es mortal. E imposible a la que nunca es verdadera. X es un unicornio. Pero añade que la proposición posible es tal solo porque existen casos en que es verdadera, es decir, porque corresponde a los hechos, de modo que la existencia es el presupuesto de la posibilidad. Por otro lado, Russell admite que se puede hablar de objetos no existentes y hasta que se puede hablar de objetos de los que no se tiene conocimiento directo. Ambos casos contravienen a las condiciones reconocidas por él como propias de la estructura del lenguaje. Para hacer frente a estos dos casos, ideó la teoría de la denotación, expuesta por vez primera en un artículo en 1905, On Denoting, actualmente incluido en Logic and Knowledge. Según esta teoría, existen frases que realmente no dicen nada sobre los objetos existentes, pero que dicen algo sobre los símbolos que recurren a la frase misma. Por ejemplo, la frase, el autor de Waverley, escocés, no afirma nada sobre Scott porque no contiene ningún constituyente que denote a Scott, pero debe interpretarse como si dijera, existe exactamente una sola entidad que escribió Waverley y quien escribió Waverley es escocés. Una traducción semejante de la frase denotante hace posible hablar incluso de las cosas inexistentes. Así, la frase, el actual rey de Francia es calvo, debe traducirse, hay una entidad que es ahora rey de Francia y esta entidad es calva, que es ciertamente falsa, pero tiene un significado que puede expresarse y entenderse. Este punto de vista elimina la necesidad de admitir, como quería Meinong, objetos o entidades correspondientes a todos los símbolos empleados en el lenguaje. Hasta las proposiciones idénticas que contienen objetos imposibles son falsas desde ese punto de vista. Así, el cuadrado redondo es redondo, que significa hay una sola entidad que es cuadrada y redonda y esta entidad es redonda. Es una proposición falsa y no verdadera como quería Meinong. La teoría de la denotación va encaminada a hacer inútil el uso de la intención o connotación en el análisis de las proposiciones. Frege admitía la posibilidad de que un mismo sujeto pudiese ser connotado por sentidos diversos. Por ejemplo, que escoto pudiese ser connotado por el nombre Scott y por autor de Waverley. Russell no admite que el sentido o connotación pueda seguir una regla distinta de la del significado. Si el objeto significado es uno, sus sentidos o connotaciones deben ser sustituibles. Pero no es lo mismo preguntar ¿quién era el autor de Waverley y quién era Scott? La teoría de la denotación permite prescindir de identificar los sentidos cuando el significado es único, porque permite decir que existe un solo hombre llamado Scott y que este hombre es autor de Waverley. A esta eliminación del uso de la connotación, o sea del sentido, en el sentido de Frege, sobre la que se funda la doctrina de la denotación, no se adhieren todavía los lógicos contemporáneos.